presento muy brevemente porque creo que luego vas a utilizar además parte de tu trayectoria para explicar, ¿no? Cómo estás en esta situación actual, ¿no? Entonces, bueno, pues Ignacio, vamos a presumir de que es un egresado de la Universidad Politécnica de Madrid. Él es técnico forestal, ingeniero técnico forestal, y luego pues estudió el máster en Ingeniería de Montes en la Universidad de Valladolid y posteriormente ha realizado su doctorado en la British Columbia, si no me equivoco. Y bueno, esa es una primera parte. Ahora espero que nos cuente sus múltiples estancias en otros centros de investigación y cómo ha ido encauzando su trabajo, su trayectoria profesional a estas cuestiones que, bueno, estoy convencida no solamente de que sean el futuro, sino que son ya el presente. Ahora espero que nos lo vayas contando, de la gestión, de esta gestión de datos y del manejo de la gestión del medio natural y el trabajo en el sector forestal. Así que nada, me habré dejado muchas cosas, ahora espero que tú lo vayas encuadrando en esa trayectoria, en esta charla. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo y supongo que prefieres eso, que hagas tú la conferencia, la charla y que luego des pie a preguntas, ¿no? En los que iremos dando el turno de palabra a todos los asistentes de aquí. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Ya me callo, estoy aquí atenta como técnico de sonido y de imagen. Pues nada. Muchas gracias, Sonia. Pues primero me siento muy privilegiado de estar aquí. Como ya habéis oído, he estudiado aquí y me siento como en casa, así que es un privilegio poder contaros un poco mi experiencia. Y eso, la charla hoy va a tratar de temas de teledetección, inteligencia artificial. Pues voy a hablar un poco del contexto y también las aplicaciones basadas en mi experiencia. Y bueno, un poco para ponerlos en antecedentes, yo siempre hablo en esto en inglés, así que me parece que va a haber bastante Spanglish, pero vamos yendo y vamos a empezar porque hay mucho terreno que cubrir. Entonces, esto es un poco el guión que voy a seguir. Primero voy a contaros un poco de pues, los hitos en mi carrera y cómo me han ido llevando a donde estoy ahora. Luego os voy a contar pues, cómo se hacían las cosas antaño y cómo han ido cambiando en el contexto de lo que se llama el Big Data Revolution, qué tipo de herramientas tenemos para lidiar con esta cantidad de datos y su complejidad y cómo interactúan unas con las otras. Y luego, pues un poco contaros ejemplos de proyectos en los que he trabajado o he estado involucrado o de mi compañía. Y luego contaros un poquito, pues qué se nos viene encima en el futuro, cómo están cambiando las cosas, qué parece que va a ser más importante y cuál va a ser potencialmente la evolución. Y luego, pues unas recomendaciones para aquellos que quieran ahondar un poco en los temas que aquí vamos a tratar. Pues como ya os ha contado Sonia, yo estudié Ingeniería Técnica Forestal, era uno de los últimos años de Ingeniería de Montes del plan antiguo, así que decidí hacer la carrera técnica y luego pues hacer el máster, que era la convalidación, digamos, con la carrera de Montes. No la daban en Madrid, así que me fui a Valladolid. Fue sobre todo cuando estaba en el máster que empecé a dar más cursos de temas de sistemas de información geográfica y estar un poco más expuesto con temas de teledetección y la verdad es que me despertó un interés muy grande porque me di cuenta de que no solo era suficiente conocer, digamos, el tema de estudio, que en este caso los bosques, sino también las diferentes herramientas que necesitas para básicamente entender cómo cambia ese bosque en grandes espacios y también de forma temporal. Así que desde entonces he dedicado todos mis esfuerzos a aprender más en teledetección, a aprender más en sistemas de información geográfica, análisis espacial. También hice mi máster en temas de conectividad de hábitat para el oso pardo en la cordillera Cantábrica y la verdad que fue un trabajo muy bonito y me motivó mucho. Cuando acabé el máster, como dije, me quería centrar en estos métodos y entonces hice un montón de cursos en teledetección, en sistemas de información geográfica, en fotogrametría. Los ofertaban, si no me acuerdo mal, en telecomunicaciones, la Universidad de Telecomunicaciones. Era complicado que te los dieran, pero los cursos la verdad que estaban bastante bien y con esos cursos luego pude aplicar a un internship en el Centro de Investigación de Italia, donde luego fui analista y ahí, bueno, pues también empecé a descubrir un poco la programación. Había bastantes, digamos, métodos que eran muy manuales, entonces pues yo, sobre todo por curiosidad, empecé a automatizar el chequeo. Por ejemplo, me mandaban áreas, los diferentes miembros de estados para pedir imágenes de satélite y entonces yo chequeaba si esas áreas pues
coincidían y podían ser capturadas por los diferentes satélites y, bueno, mantener un poco un chequeo automático de la campaña de adquisición de satélites, que era lo que me dedicaba. Y bueno, pues después de esto quería seguir aprendiendo. Acabé haciendo el doctorado en teledetección en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver. Vancouver es muy bonito y os recomiendo si tenéis la oportunidad de venir. Es una pasada en términos de naturaleza. Aprendí mucho de imágenes de satélite, aprendí también mucho de machine learning y, bueno, en este caso estaba mapeando fuegos. Y bueno, pues en este tema me dediqué a un tipo de datos en particular y a un tema muy particular. Y bueno, después de eso lo que quería era expandirme tanto en los diferentes datos de teledetección que existen y también expandirme en el término de aplicaciones y de diferentes métodos de inteligencia artificial. Y en eso lo he hecho durante los últimos 4 años como consultor. Y bueno, ahora me voy a cambiar a otra empresa. Y esta empresa se centra un poquito más en el tema algorítmico, más centrado en los algoritmos y cómo entrenar esos modelos. Antes se hacía un poco, digamos, de todo, también procesado y varias cosas. Este es un poco, pues, el contexto. Y luego os voy a contar un poco de, pues, por qué necesitamos estas herramientas y dónde encajan y cómo podemos utilizarlas. Pues, digamos, desde los años 80 hasta, digamos, hasta el 2005, bueno, primero, las imágenes de satélites son importantes para detectar cambios espaciales y temporales en bosques y digamos, en cualquier cosa. Los valores que te dan los satélites no tienen valor per se. El valor tiene que sacarse de forma o sea, mediante compararlo con datos biofísicos. Por ejemplo, si queremos predecir la altura de los árboles, tenemos que tener datos de altura de árboles que se han colectado, digamos, en el terreno o con otros métodos. Y bueno, pues hasta entonces las imágenes de satélite había pocas, eran caras y además el hardware, los sistemas de procesamiento, pues tampoco estaban tan avanzados como ahora. Entonces, pues la mayoría de los análisis que se hacían en general eran locales en escala y bastante manuales en los tipos de métodos que ahí se usaban, utilizando métodos como interpretación visual de las imágenes y delineación, o, por ejemplo, pues desarrollar índices, comparar, por ejemplo, hacer operaciones entre diferentes bandas de los satélites y crear índices que luego pueden, por ejemplo, permitirte mapear fuegos. Pero fue sobre todo a partir de 2005, y de hecho en 2008 es cuando se abrieron el archivo de datos de Landsat, que es un satélite muy importante de observación de la Tierra, que adquiere imágenes sistemáticamente cada 15 días y, bueno, tiene un tamaño de píxel de 30 metros, o sea, te permite ver la Tierra con bastante detalle y bueno, pues cuando se abrieron esos datos y, bueno, esos y otros datos, pues empezó como la revolución del Big Data. ¿Y por qué llamamos que la revolución del Big Data? Primero, porque de golpe y pronto, bueno, como veis, es un proceso progresivo y que además sigue ocurriendo. De repente nos vemos con un montón de datos y que además son muy complejos y estos datos no los podemos manipular como antes se manipulaban, con ordenadores singulares y con métodos, digamos, simples como el thresholding, como haciendo indexes y aplicando thresholding o como linear regression. Necesitamos métodos más complejos para lidiar con estos datos. ¿Por qué los datos son largos? Como he dicho, en 2008 se abrió el archivo de datos de Landsat, son 35 años de datos, cada 15 días tienes una adquisición y, bueno, tiene 30 metros de pixel size, pero también hay otros. Por ejemplo, ahora tenemos Sentinel-2, que también es óptico, o sea, toma imágenes y es capturado cada 2 o 3 días. Bueno, depende un poco en qué parte de la Tierra estés. También Sentinel-1. Bueno, hay muchísimos diferentes tipos de satélites y esto te permite, pues, 2 cosas. Primero, hacer mapeo de áreas gigantes comparado con lo que antes se hacía y también hacer mapeo y entender, pues eso, meterse más en el análisis temporal. Por ejemplo, aquí vemos una serie temporal de imágenes de Landsat y vemos que, por ejemplo, podemos, utilizando esa serie temporal, entender los cambios que ocurren en el terreno. Por ejemplo, cambios como harvesting o como fuegos forestales o como ataque de insectos. ¿Y por qué son complejos estos datos? Primero, porque cada uno te viene de un sensor diferente. Cada sensor tiene sus trade-offs, o sea, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, si tienes sensores que te capturan imágenes en muy alta resolución, es bastante probable que la frecuencia de revisitado sea bastante larga. Y bueno, pues algunos satélites tienen más detalle espectral, tienen, digamos, más bandas, más canales, otros tienen menos.
Entonces, pues tienes que entender qué satélite, qué sensores son útiles para qué aplicaciones. Luego, los datos que te vienen de satélites y de cualquier dato de teledetección en general tienen un nivel alto de ruido. Entonces, necesitas métodos complicados y algoritmos que te separen la señal del ruido. Y en eso luego volveremos con el tema del machine learning. Y luego, además, las cosas que queremos predecir, por ejemplo, la altura de los árboles o los tipos de cubiertas vegetales, no responden a relaciones lineales que se puedan, por ejemplo, separar de forma precisa con temas como con algoritmos, por ejemplo, como linear regression. Necesitamos algoritmos muy complejos que sean capaces de lidiar con estas relaciones no lineares. Y bueno, aquí abajo vemos un poquito pues la variabilidad de satélites que tenemos, y hay muchos más. Tenemos por un lado en pasivos la parte óptica, que son como digamos las fotografías. Tenemos un detalle tremendo que se puede adquirir con imágenes de drones, pero cubriendo poco terreno, digamos. Luego tenemos el que se puede adquirir también con muy alta resolución con aviones. Luego del satélite tenemos de muy alta resolución, de media y de baja. Los de baja en general tienen muy alta frecuencia. Por ejemplo, MODIS se adquiere varias veces al día y tiene un pixel size de 250 metros. Como he dicho, cada uno tiene sus características buenas y malas. Y bueno, y también además puedes combinar diferentes sensores para entender diferentes cosas. Bueno, y hemos dicho que tenemos que lidiar con datos muy grandes y datos muy complejos, pero ¿cómo le metemos mano a esto? Pues tenemos que controlar el tema de la programación, el cloud computing y el machine learning. De verdad, lo que mantiene todo pegado, el pegamento de esto y lo que interacciona con todos los diferentes elementos es la programación. La programación te permite un control total digamos, del análisis y estudio de estas imágenes. Por un lado, te permite manipular y procesar, como hemos dicho, las imágenes de satélite. Dependiendo de cada una, tienes que hacer un procesado diferente. Luego, por otro lado, te permite cargar librerías de Machine Learning con diferentes algoritmos que puedes aplicar para crear modelos, y el Machine Learning te ayuda a separar la señal del ruido. Y luego, como hemos dicho, como tenemos unos datos tremendos, pues lo que hay que hacer, al final no podemos calcular muchas de las cosas en máquinas singulares, como hacíamos en el pasado, entonces tenemos que comunicarnos con servicios en la cloud, y bueno, esto también se hace con el programming. O sea, la programación es, digamos, la base y el pegamento de toda esta tecnología. La programación, como hemos dicho, básicamente te abre las puertas de todo el procesado de imágenes, todo el machine learning, todo el análisis estadístico que se te pueda ocurrir para entender cómo cambian los bosques en el espacio y en el tiempo. Python, hay muchos lenguajes de programación, cada uno tiene sus cosas. R y Python son uno de los que más se utiliza, pero en términos de lo que la gente... Bueno, aquí podemos ver Kaggle es una competición, por ejemplo, para clasificar imágenes, y puede ser de cualquier tipo, normalmente dan premios, y es un sitio muy bueno para tener un poco de perspectiva y contexto en qué tipo de lenguajes se utilizan más y qué tipo de paquetes. Y entonces podemos ver que, bueno, para temas de machine learning y para temas de teledetección, lo que domina y lo que normalmente adquiere, pues digamos, más precisión, y lo que utiliza la gente es Python. Entonces yo antes utilizaba R, es un lenguaje buenísimo, pero para mover datos grandes para teledetección y para machine learning, os recomiendo encarecidamente que utilicéis Python y no R. Pues un poco os voy a contar cómo funciona el cloud computing. Como hemos dicho, no podemos correr cosas como hacíamos en el pasado en máquinas singulares, nos tenemos que conectar a cloud computing. Hay muchos proveedores, desde Amazon, Microsoft, Google Cloud. Luego cada empresa crea los suyos propios. Por ejemplo, nosotros teníamos lo que llamamos G-Analytics Canada. La idea siempre es la misma. Tú tienes tu ordenador, te conectas por programación al cloud. En el cloud viven, por un lado, los datos que viven en lo que se llama cloud bucket. Por ejemplo, Landsat o Sentinel-2 están allí, y luego también están allí los recursos para hacer la computación, digamos. Y lo bueno de hacer procesado en la nube es que hay una conexión muy rápida entre los datos y los recursos de computación. De hecho, están en el mismo sitio, y esa es una de las claves para la rapidez de procesado que ahí ocurre. Y bueno, cuando queremos hacer análisis a muy grande escala, tenemos dos opciones en general. Hay una opción que se llama escalado vertical, que es, pues, digamos, ponemos una máquina súper potente
y le ponemos muchísimos procesadores y tarjetas gráficas y corremos allí lo que haya que correr, pero evidentemente hay limitaciones físicas y de tecnología que no te permiten, que básicamente te limitan crear un ordenador tan grande como tú necesitaras. Entonces, lo más efectivo, aunque también más complejo, es tener varias máquinas trabajando en concierto, en sintonía, al unísono, en la misma tarea y luego que juntan los resultados para crear, pues eso, para darte el resultado final. Uy. Entonces, el escalado horizontal es verdaderamente lo que se utiliza en la nube, digamos. Como hemos dicho, los datos que estamos tratando son complejos. Y ahí es donde viene, digamos, el machine learning. Hay muchos términos que la gente utiliza y, de hecho, el término de artificial intelligence no significa mucho, significa automatizar cualquier tarea que los humanos pues hacemos, pero esto puede, por ejemplo, ser no necesariamente machine learning, puede ser, por ejemplo, pues eso, ecuaciones en Excel. Pero de verdad lo que nos interesa, digamos, es el machine learning. El machine learning es cuando dejas a las máquinas que aprendan de los datos y que te creen un modelo con ellos. Entonces, lo que tú haces es primero tienes que seleccionar el algoritmo, luego le das los datos, que en nuestro caso son las imágenes de satélite de diferentes sensores y además pueden estar combinadas, y luego también le tienes que dar las soluciones. Y entonces lo que te crea es un modelo, bueno, también te dice qué variables son más importantes dependiendo del modelo, y luego puedes utilizar ese modelo para predecir las soluciones, pero solo utilizando los datos. Hay muchos tipos de machine learning, pero lo más importante es, digamos, el supervised y el unsupervised, supervisado y no supervisado. En el supervisado, básicamente es lo que hemos explicado, le damos al modelo tanto los datos como las soluciones y bueno, el modelo puede predecir en regresión o en clasificación. En regresión es cuando intentas predecir números, por ejemplo, la altura de un árbol o la cantidad de biomasa de un píxel. Clasificación es cuando intentas predecir clases, por ejemplo, el tipo de cobertura del terreno. Luego, no supervisado es cuando le dejas al modelo que cree clases, pero sin tú darle las soluciones. El modelo va a buscar y va a encontrar estructura en los datos y va a intentar crear diferentes grupos y luego te los devuelve. Pero el tema es que en este caso tú no estás dirigiendo qué hace el modelo, entonces estos modelos en general son bastante menos precisos, pero lo bueno de estos modelos es que en general conseguir soluciones, conseguir datos para entrenar estos modelos supervisados es complejo, entonces pues siempre puedes recurrir a los no supervisados. Y no es que haya uno mejor o peor, cada uno tiene su, digamos, su nicho. Reinforcement learning no es algo que vayamos a hablar hoy, pero voy a ver cómo voy de tiempo. Esto es un poco el esquema general de cómo funciona un proyecto de Machine Learning y esto se aplica tanto a, bueno, no hemos hablado aún del Shallow y del Deep Learning, pero bueno, normalmente en general, primero te tienes que bajar los datos, tienes que entender los datos, tienes que entender qué tienes que predecir, tienes que bajarte los datos y luego tienes que preprocesarlos para que tengan una forma, digamos, lista para ser ingestado por el modelo. Luego tienes, por otro lado, que procesar los datos de las cosas que quieres predecir, que pueden ser, por ejemplo, si quieres predecir la altura de los árboles, puedes utilizar, por ejemplo, imágenes de Landsat y luego como soluciones puedes utilizar pues trabajo de campo, de gente que ha ido al campo y ha medido la altura de los árboles. Entonces, con esta información, básicamente buscas la imagen de satélite que coincide espacial y temporalmente con el trabajo de campo que tienes, creas un modelo, dejas parte de las soluciones separadas, que entonces te permite ver, pues, evaluar el modelo de forma independiente y ver cómo funciona el modelo de bien en áreas que no han sido utilizadas para entrenar el modelo, y luego puedes utilizar este modelo para predecir áreas muy grandes, o puedes predecir diferentes años y luego entender el cambio temporal, por ejemplo, en este caso, de altura de los árboles. Hay dos tipos de modelos, bueno, de approaches, de arquitecturas en general en Machine Learning. Una es lo que digamos el Shallow Learning, que es lo que se ha utilizado de forma convencional, y luego está lo que se llama el Deep Learning, que es lo que ha venido pegando muy fuerte desde el 2013. Por ejemplo, los modelos de conducir automáticamente y las recomendaciones que nos dan en la web siempre están, digamos, powered por Deep Learning Algorithms. La idea es que en el Shallow Learning normalmente nosotros tenemos que coger las imágenes de satélite, tenemos que comparar y crear índices con las diferentes bandas. Básicamente tenemos que digerir los datos teniendo en cuenta nuestro conocimiento del tema que queremos predecir para que el modelo pueda entenderlos, y luego tenemos que crear el modelo. En general, el procesado de estos modelos es, digamos, más suave.
En el Deep Learning le podemos dar al modelo los datos, simplemente digamos las bandas, por ejemplo, de Landsat sin haber creado diferentes índices y haber digerido esta información. ¿Y por qué? Pues el Deep Learning porque trabaja en diferentes niveles y es como un proceso de destilado, que primero entran los datos en un proceso bastante raw, bastante sin procesar, y poco a poco se van destilando y creando información, representaciones de la misma información que van a llevarnos a predecir lo que sea que queremos predecir de forma más precisa. Como decía antes, con el término de supervisado y no supervisado, cada uno tiene su nicho. En general, Machine Learning, Shallow Machine Learning, que es lo convencional, trabaja mejor cuando tenemos pocos datos y en general es menos restrictivo. En cuando se puede aplicar el Deep Learning, como ya veremos, tiene sus cosas, no siempre se puede aplicar, es más complejo y además requiere pues mucho más poder computacional y de hecho hay que correr estos algoritmos utilizando no CPUs, pero tarjetas de gráficas. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se utiliza el Shallow Learning. Pues, por ejemplo, un ejemplo de Shallow Learning es Random Forest o Boosted Regression Trees, que son pues, muchos árboles de decisión combinados. En general, como hemos dicho, el modelo no tiene capacidad de destilar por sí mismo. Tú tienes que haberle dado los datos ya bastante digeridos y eso significa que tienes que hacer lo que se llama en Machine Learning Feature Engineering. En este caso, por ejemplo, podemos ver aquí un ejemplo. Tenemos por un lado los puntitos, que son donde tenemos información de campo, y luego pues tenemos que adquirir imágenes de satélite que básicamente que se alineen de forma espacial y temporal con esos puntos. Y luego básicamente por cada punto extraemos tanto la clase, en este caso pues esto es un ejemplo de tipos de flores, la clase que sería pues, el diferente tipo de flor y luego las características que en este caso serían pues la información que nos va a dar la información de los satélites. En este caso, estos modelos trabajan con tablas, entonces no tienen la capacidad de introducir en el modelo digamos, el contexto espacial, que es algo que ya veremos que el Deep Learning tienen la capacidad de hacer esto. Estos modelos en general son menos restrictivos, puedes utilizar pocos puntos, por ejemplo, si tienes 100 plots, gente que ha ido al terreno a medir características de los árboles, pues esto te puede funcionar y además lo puedes correr en ordenadores normales y sin tener tarjetas gráficas. Y también te deja, como vemos, utilizar pues eso, un punto aquí y otro allá. No tienes que tener cada uno de los píxeles dentro del área de estudio que quieres predecir, digamos, ya anotados. Deep Learning es una bestia muy diferente. Como hemos dicho, trabaja en diferentes niveles y es un proceso de destilado continuo. Y además se basa en la asunción de que patrones más locales y localizados sirven para construir, digamos, partes más complejas. En este caso, por ejemplo, si queremos predecir a un gato en una imagen, lo que un modelo de Deep Learning va a hacer es primero va a encontrar muchos patrones locales y simples, por ejemplo, como líneas, como líneas o como sombras, y luego en siguientes niveles va a combinarlos para hacer cada vez niveles semánticos más altos. Por ejemplo, puedes combinar diferentes líneas en un ojo o en una nariz o en una oreja y luego puedes crear con eso una cabeza. Es un sistema muy complejo y que puede capturar relaciones no lineares que, por ejemplo, el Shallow Learning no es capaz de capturar. O sea, tiene mucho potencial, pero a cambio de eso, y además le puedes dar los datos sin haber hecho el feature engineering por el proceso de destilación que aquí vemos, pero a cambio de eso necesita una cantidad de datos tremenda y encima tienes que correr estos datos en tarjetas gráficas. En general eso normalmente te lleva al cloud y es bastante más complejo que, digamos, correr cualquiera de los otros niveles. Y una cosa limitante es que antes hemos visto que podemos tener un punto, una información de campo, por ejemplo, en un punto y simplemente coger la información del satélite en eso y crear una tabla y entrenar el modelo. En este caso no. Por ejemplo, en la izquierda tenemos una imagen de muy alta resolución. En este caso queremos predecir las carreteras en una clasificación binaria, o sea, carretera, no carretera, y lo que le tenemos que dar al modelo es eso. Por un lado, la información de satélite que tenemos en la izquierda y por otro lado, la información anotada, la solución, y tenemos que tener para cada píxel la clase. Entonces, como entenderás, crear esta información es tedioso, normalmente está hecho por pues, interpretación manual de las imágenes y eso, se tarda mucho tiempo, es impreciso
y muy costoso. Entonces, en general, estos modelos, pues muchas veces solo puedes crearlos cuando ya existen datos. ¿Y dónde existen datos? ¿Cuándo utilizamos el Deep o el Shallow Learning? Bueno, pues desde 2013, como hemos dicho, ha pegado muy duro el tema del Deep Learning cuando se puede utilizar, sobre todo para temas de Computer Vision, que es reconocer patrones en imágenes. En este caso, por ejemplo, Keras, esto también viene de Kaggle, es un sumario de las competiciones, de la mayoría de las competiciones que ahora hay en Kaggle en 2020. Podemos ver, bueno, que lo que domina es Keras, que Keras es Deep Learning. Y luego, bueno, Light, GBM y XGBoost, estos son Shallow Learning. Entonces, bueno, pues ¿cuándo utilizamos Deep Learning? Cuando el contexto espacial y temporal es importante. Como hemos dicho, Deep Learning porque toma los trocitos de imágenes y además tienen todo anotado en las labels, pues detecta el carácter espacial y temporal también. Y bueno, primero lo puedes aplicar al espacio, lo puedes aplicar al tiempo y también lo puedes aplicar, pero eso ya es más complejo, al espacio y al tiempo. O sea, tiene muchísimo potencial. Y luego, bueno, por otro lado, necesitas muchos datos y bueno, cuando no conoces bien el tema, pues también está bien tener una plataforma de procesado como la que tienes en el Deep Learning que básicamente haga el destilado por ti, sin que lo tengas tú que hacer. El Shallow Learning es mucho menos restrictivo y se puede utilizar en el resto de las ocasiones, digamos. Bueno, pues esto espero que no haya sido muy denso, pero nos vamos a meter un poco en ejemplos de cómo se puede utilizar este tipo de tecnología y voy a ver cómo vamos. Pues primero vamos a ver un método de Machine Learning, Shallow Learning para regresión, que en este caso es para predecir. No sé cómo se llama en español, en inglés se llama Leaf Area Index, es como se utilizan cámaras hemisféricas que tú vas al terreno y mides, apuntas hacia arriba y ves pues cuánta material fotosintético hay y ves pues eso, básicamente cuantificas cuánto material fotosintético hay en el canopy y también considera si tienes overlap en el material fotosintético también lo va a considerar. Está relacionado con la productividad, con el régimen de agua y también con las especies que allí viven. Entonces, en este caso nos contrató una empresa energética y bueno, teníamos información de campo, o sea, teníamos puntos por aquí y por allá, entonces no podíamos utilizar Deep Learning, utilizamos Shallow Learning, Random Forest. Como datos utilizamos imágenes de radar que son buenas para detectar cambios en humedad y textura, que en este caso es Sentinel-1, y Sentinel-2, pues que son imágenes y te permite, pues, por ejemplo, ver el color de los árboles, pues eso, áreas verdes que sean fotosintéticas, diferenciar entre especies, etcétera. Tuvimos esos datos de campo, de imágenes de cámaras que se apuntaban hacia arriba y para los cuales teníamos los valores, o sea, teníamos ya la solución. Y en este caso lo hicimos para una humedad relativamente pequeño. Aquí vemos pues una serie de imágenes desde mayo hasta octubre. Los colores más oscuros y azules indican un Leaf Area Index bajo, o sea, digamos poco material fotosintético. Entonces podemos ver que en mayo aún no había, digamos, empezado la fenología tanto. Esto es en Alberta, es una zona bastante fría. Luego vemos pues eso, que en julio y agosto es cuando tenemos los mayores valores y bueno, luego pues va bajando. Pero cada píxel pues como que cuenta su historia y ahora veremos después a qué me refiero con eso. Aquí en la derecha vemos la distribución, cada mes tiene su color y vemos cómo la distribución de estos valores es un sumario de todos los valores de la imagen, va cambiando con el mes. Y lo que hicimos después es básicamente por cada píxel recreamos la serie temporal de valores del Leaf Area Index. Y entonces con eso luego utilizamos un método no supervisado para identificar grupos en los cuales el Leaf Area Index cambiaba pues de forma similar. Y esos en general responden a diferentes tipos de vegetación. Luego los identificamos de forma, básicamente con información visual. O sea, primero esto lo que venía a decir aquí es que se pueden combinar diferentes métodos dependiendo de lo que quieras entender. Entonces puedes hacer predicciones de cada año, en este caso de cada mes, que es lo que hicimos, y luego puedes utilizar la información que te dan de forma temporal y hacer otro análisis después. Esto es otro tipo de análisis que se puede hacer, es no supervisado.
En este caso queríamos identificar áreas que habían tenido un disturbio forestal, como fuego, como habían sido taladas o habían tenido un disturbio grande en los últimos 30 años, pero no se estaban recuperando. Eran áreas que antes eran bosque, pero después del disturbio no se habían recuperado y además no estaban, digamos, en camino de recuperarse. Nosotros teníamos que entender esas áreas. ¿Y por qué? Pues porque era para proteger el caribú hábitat en el norte de Canadá. Tiene muchos problemas de fragmentación. En el norte tenemos lo que se llama líneas de exploración, entonces crean unas líneas muy finas, no carreteras, o sea, de a lo mejor 10 metros y crean como un patrón como de fishnet por todo el territorio y algunas de esas no se recuperan. Entonces queríamos identificar eso, qué áreas no se estaban recuperando para que hubiera labores de restauración cuanto antes y que luego pues estuviera menos fragmentado el hábitat del caribú en el norte. ¿Qué utilizamos para esto? Utilizamos el análisis que se llama Landtrender y lo utilizamos, está implementando Google Earth Engine, o sea, puedes ir directamente y correrlo allí. Para eso utilizamos los últimos 30 años de información de Landsat y bueno, en este caso tienes que utilizar métodos no supervisados pues porque no sabes exactamente dónde ha habido un disturbio ni cuándo y en este caso porque tienes que cubrir áreas muy grandes. Este es un ejemplo de cómo Landtrender funciona. Arriba, en la parte de arriba de la imagen vemos una serie temporal de imágenes de Landsat. Entonces, este análisis está hecho a nivel de píxel, o sea, para cada píxel, bueno, primero calculamos un spectral index que nos dice cómo que es representativo de cómo está cambiando el terreno, o sea, combinamos diferentes bandas y este spectral index, por ejemplo, es sensitivo a cambios de biomasa. Entonces, monitoreamos qué ha pasado durante los últimos 30 años para ese píxel, vemos que era relativamente alto y estable hasta cierto punto. Eso significa que bastante probablemente era un bosque. Luego de repente hubo una caída grande y luego ha ido recuperándose hasta la situación pre-disturbio. Entonces lo que hace este algoritmo es primero simplifica la serie temporal y luego además te dice cuándo ha pasado el disturbio más grande, te dice el año y luego a partir del año pues luego puedes calcular tus diferentes aspectos. Puedes calcular cuál era el valor que tenía este índice antes del disturbio y luego también puedes ir viendo qué ha pasado después del disturbio. Si se ha ido recuperando este píxel hasta el nivel desde donde cayó en el primer momento, digamos. Y esto es lo que utilizamos nosotros en el análisis. Lo que vemos nos dio el año en el que teníamos el disturbio y luego pues sabíamos qué vegetación, qué valores teníamos antes del disturbio, entonces primero determinábamos si las áreas se habían regenerado hasta el 80% del valor antes del predisturbio y luego, bueno, por un lado pueden estar regeneradas o no y para los que no se habían regenerado luego utilizamos un modelo de Machine Learning para determinar cuántos años iban a tardar para regenerarse. Entonces, pues eso, se puede utilizar primero un análisis no supervisado, como en este caso, para detectar los disturbios y luego además engancharlo con un análisis que te diga, por ejemplo, cuánto tiempo va a tardar en regenerarse. Y bueno, pues este es un ejemplo. En la parte de arriba a la izquierda vemos una imagen de muy alta resolución que muestra un fuego forestal que ya ha pasado. Y bueno, pues primero calculamos el porcentaje de recuperación del terreno con respecto a la precondición. Luego determinamos las áreas que se habían y no regenerado hasta entonces y para las áreas que no se habían regenerado calculamos el número de años que esperábamos iba a tardar. Y si, por ejemplo, los años que iban a tardar iban a ser más de 10 o más de 15, entonces le mostrábamos esas áreas, en este caso, al gobierno de British Columbia. Siguiendo hacia adelante, ahora vamos a hablar de también un modelo de Machine Learning supervisado. En este caso, lo que queríamos era mapear los disturbios lineares, por ejemplo, como pipelines, como las líneas de exploración sísmica que hemos hablado o como carreteras forestales, también en áreas donde vive el caribú, también para temas de fragmentación del terreno. Hasta ahora se ha ido haciendo en millones de hectáreas el mapeo de estos disturbios de forma manual. Como entenderéis, esto se tarda muchísimo tiempo y encima no se puede cubrir toda Canadá. Entonces, lo que estamos intentando es reemplazar estos métodos muy costosos,
tanto en términos de tiempo como de dinero, con métodos automáticos basados en Deep Learning. ¿Por qué Deep Learning? Porque en este caso, para predecir carreteras es muy importante tener en cuenta el contexto espacial. ¿Por qué? Porque si tú intentas predecir una carretera simplemente con un píxel, los valores van a cambiar y va a ser difícil. En cambio, si entiendes, por ejemplo, que hay una línea que viene lateralmente alrededor tuya y que va en esa dirección, es muchísimo más fácil capturar esas, digamos, esas geometrías. Entonces, pues como predictor variables, o sea, como datos, utilizamos, pues por un lado, satélites que adquieren imágenes sistemáticamente como Sentinel-2 a 10 metros y también imágenes de muy alta resolución, en este caso Spot a 1,5. Hemos probado varias combinaciones y también hemos probado varios tipos digamos, de soluciones de datos anotados y pues eso, por un lado para hacer predicciones binarias y por otro lado también para predecir diferentes clases, porque cada clase también tiene sus características. Por ejemplo, no es lo mismo predecir líneas seísmicas que son muy finas a predecir carreteras. Bueno, muy finas me refiero, pueden tener de 5 a 10 metros de grosor y las otras, por ejemplo, una carretera puede tener 20 o 25 o más. En este caso cubríamos 1,5 millones de hectáreas en Alberta también. Bueno, esto es un recordatorio. Este es el tipo de datos que toman los modelos de Deep Learning. Por un lado le das los datos de satélite, en este caso simplemente pues, una imagen a RGB, y por otro lado las soluciones. En este caso se ha delineado de forma, no por nosotros, pero por empleados del gobierno de forma manual. Y en este caso es binario, pero también puede ser de diferentes clases. Y bueno, esto es un ejemplo. En el lado izquierdo tenemos la imagen del satélite de muy alta resolución y en las cajitas aquí de la derecha vemos las predicciones binarias del modelo de Deep Learning y vemos que sí captura en la mayoría de los casos las carreteras. Otro ejemplo de clasificación, también supervised, es, bueno, este es más sencillo, digamos. Queríamos detectar cambios en la cubierta del terreno, por ejemplo, abierto, bajo y bosque, y luego para las áreas que eran clasificados como bosque, determinar si eran coníferas o hardwoods o deciduous, y eso queríamos hacerlo por 10 años utilizando imágenes de Landsat, y eso, pues across 1,5 millones de hectáreas. Entonces, bueno, pues para esto utilizamos también un modelo de shallow learning. Los datos eran de Landsat. Primero, para determinar el cover, que es si era abierto, bajo o bosque, utilizamos LiDAR, o sea, cogimos información de LiDAR, creamos un Canopy Height Model, determinamos cuáles eran las alturas de la vegetación en cada píxel y luego con eso creamos 3 clases diferentes. Una era Open, que era abierto, que son las áreas, muchas áreas que ha habido disturbios, de 0 a 0,5 metros, low, que eran las áreas que, bueno, pueden ser arbustos, pero también pueden ser áreas que se estén regenerando, y luego tenemos las partes que eran bosques. Y para las partes que teníamos bosques, luego creamos otro modelo basado en Machine Learning, también en Random Forest, que estaba entrenado con información de coníferos o deciduos que venía de información de campo. Y bueno, pues esto lo puedes aplicar a un año. Aquí tenemos algunas otras clases que luego conectamos que no vienen ahora al caso, pero podemos ver Open, que son las áreas de 0 a 0,5 metros, Low, y luego tenemos las áreas que son bosques, que aquí están divididas en deciduos y coníferos. O sea, aquí hay 2 modelos. Y lo bonito e interesante de esto es que luego puedes utilizar estos modelos para predecir diferentes años y ver cómo pues, la variabilidad de diferentes clases a lo largo de los 10 últimos años. Por ejemplo, vemos aquí que podemos ver coníferos en verde oscuro y deciduos en verde clarito. Podemos ver que antes había una relativa dominancia de las deciduos y luego al final pues está más igualado, digamos. O sea, te permite entender un poquito cómo están cambiando las cosas en el aspecto temporal. Y bueno, imágenes de drones también son muy interesantes, te dan un nivel de detalle de centímetros. Y además, como se capturan con mucha superimposición, también se pueden hacer métodos de fotogrametría para determinar la altura de esos puntos, de cada uno de los puntos, teniendo en cuenta que lo miras desde diferentes perspectivas, y luego puedes tratar estos datos como, pues, por ejemplo, tratamos los datos de LiDAR, como si fuera un point cloud analysis. Y entonces esto te permite, pues, por ejemplo,
determinar la altura de cada uno de los píxeles pues eso, con una resolución de centímetros. Entonces, por ejemplo, en labores de restauración donde se han plantado, por ejemplo, pues no sé, se han replantado taludes y cosas así, puedes ver la eficiencia de la restauración digamos, en el tiempo y en el espacio, sin necesidad de que vaya gente al campo a corroborar pues estas actuaciones. Y esta es otra actuación, por ejemplo, vemos aquí en un talud que ha habido pues unas actuaciones y aquí vemos pues que se puede monitorear la altura con mucha precisión utilizando, y a nivel de centímetros, utilizando imágenes de drones. Y bueno, el último ejemplo que tenemos aquí es detección de ballenas. En este caso es un proyecto de la Agencia Espacial Canadiense. La idea es que, bueno, hasta ahora, cómo se han monitoreado las ballenas es, pues, por un lado, con aviones, con helicópteros, con barcos y con gente que también mira desde las playas. Y como entenderéis, eso pues es muy poco eficiente y se tarda mucho tiempo y encima no capturas a la mayoría de la población. Entonces, lo que se está intentando hacer es utilizar métodos automáticos que te permitan identificar estas ballenas, en particular la North Atlantic Whale, que está en peligro de extinción, utilizando Deep Learning y imágenes de muy alta resolución. ¿Qué utilizamos como datos? Como hemos dicho, para capturar este tipo de detalle necesitamos imágenes de muy alta resolución, también imágenes de drones. Y luego, bueno, pues ¿dónde están las ballenas? Pues eso te lo da la gente que, como hemos dicho, está monitoreando, pues en imágenes de drones. Hay gente que por interpretación visual pone una cajita y te dice dónde están las diferentes ballenas. También hay otros métodos que puedes utilizar para entrenar los modelos y un poco mitigar la cantidad de tiempo que tienes que poner en crear estos datasets. Y como entenderéis, esto es un problema dificilísimo de lidiar con ello, porque pues las ballenas pueden aparecer en las imágenes en diferentes formas. Por ejemplo, pueden estar sumergiéndose, pueden estar viniendo a la superficie, pueden estar nadando debajo de la superficie, pueden tener la cola fuera, también el color del agua puede cambiar. Entonces, como entenderéis, esto es un problema muy complejo. Esto es algo que nunca se podría, y además la información espacial, el contexto espacial es crítico. Esto es un tipo de problema que nunca podría ser solucionado de forma precisa, digamos, utilizando Shallow Learning. Entonces, el problema que estamos lidiando es lo que se llama Dense Object Detection. Queremos, por un lado, en una imagen, poner cajitas alrededor de los objetos que queremos predecir y que es posible que veamos. En el caso de que aquí nos atañe, pues icebergs que están flotando, barcos y ballenas. Y si es una ballena, pues puede ser diferentes tipos de ballena. Entonces, primero tenemos que poner cajas alrededor de lo que el modelo detecta como objetos y luego cada cajita tiene que ser clasificada dependiendo de las clases que tengas en el algoritmo y el proceso con el que estés lidiando. Entonces, bueno, aquí no se ve muy, muy claro, pero podemos ver en blanco las anotaciones manuales de dónde están las ballenas en las imágenes. Como veréis, es muy pequeñito y no está muy claro. Y luego, bueno, aquí vemos las predicciones en verde. Entonces, pues vemos que por lo menos en los casos de arriba a la izquierda están capturadas de forma precisa, pero aquí en los casos de abajo a la derecha hay algunas que no se han capturado. Y bueno, ahora estamos ahora podemos predecir ballenas y separarlos de hielo y de barcos, pero aún no podemos predecir diferentes tipos de ballenas. Eso es un análisis más avanzado y que vendrá más adelante. Bueno, y las últimas dos, a ver cómo vamos. Las últimas dos diapositivas ¿qué se nos viene encima? Pues muchos más datos, cada vez va a haber más datos y la mayoría de las cosas van a tener que ser procesadas y lidiadas en la nube, digamos. Más sensores, los sensores van a tener más resolución espacial, van a ser más pesados y vamos a tener que combinar diferentes sensores para mitigar limitaciones de sensores singulares, o sea, más de lo mismo, más de lo que ya viene viniendo y de lo que hemos hablado del Big Data Revolution. El Machine Learning va a ser parte sustancial de todas las actividades que hacemos, tanto en el tema forestal como fuera. Tu dentista, en el supermercado, todo el mundo acabará utilizando Machine Learning para entender mejor y para optimizar procesos. Entonces es algo necesario que aprendas este tipo de métodos. Y entonces, bueno, pues es que aunque dejemos de mejorar con los algoritmos, simplemente aunque dejemos las cosas como están, simplemente expandir las aplicaciones y utilizar estos algoritmos para solucionar los problemas que ahora tenemos de gobiernos y de compañías, pues va a tardar 10 o 12 años y lo difícil no es correr los modelos. Lo difícil es todo el trabajo
antes, que es correr los modelos, que es entender lo que hay que hacer, qué tipo de datos necesitamos, qué es lo que estamos prediciendo, cómo vamos a medir la precisión. Y bueno, esto requiere y cada vez más colaboración entre diferentes grupos. Si quieres trabajar en el cloud, tienes que trabajar con software engineers. Si quieres entender un diferente modelo, pues va a haber gente que te va a crear los datos anotados, va a haber gente que va a ser experto en remote sensing, va a ser gente que son expertos más en forestry, que entienden más bien qué pasa, digamos, en el campo, a nivel de tierra. Y bueno, pues ¿qué os recomiendo? Primero, que Machine Learning y teledetección no es algo separado de lo que hacemos en Forestry, sino una parte integral de poder entender cómo cambian los bosques a gran escala, de forma espacial y temporal. Lo que decía antes, no solo es entender cómo funciona el bosque, sino también entender la tecnología y saber manejarla básicamente para analizar, para poner esas ideas en acción, digamos. Entonces, pues eso, aprender Machine Learning y teledetección, tomar cursos, hay 1000 cursos, Personal Projects, Kaggle es una muy buena competición, leer libros, hacer un máster en teledetección yo creo que es una buena idea. Como hemos dicho, el programar es el pegamento de todo esto, es lo que conecta todas las piezas y aparte es precioso, es por un lado un arte, por otro lado la libertad de poder hacer lo que quieras, siempre todo está cambiando, puedes organizar las cosas en tu forma, a mí y además es como, no sé, siempre te trae diferentes challenges y no sé, es muy bonito construir y pensar y además te permite muy bien como romper los problemas en trocitos que se pueden manejar de forma más... no me salen las palabras, de forma más, bueno. Si vais a aprender programación, yo os recomiendo Python. R está genial, pero Python es digamos, el caballo de batalla, funciona para todo, es lo que la gente utiliza para Machine Learning sobre todo y para Big Data Processing en el cloud, todo funciona en Python, así que yo os recomiendo Python y bueno, lo que yo creo que al final te lleva lejos en estos casos es que de verdad te guste lo que hagas y que seas curioso y explores. Yo, por ejemplo, pues empecé a programar porque me dio, porque quería automatizar las cosas y porque me gustaba. Y luego pues la vida me ha ido llevando pues a donde me ha llevado ahora, pues simplemente porque las cosas que hago pues me gustan. Así que yo te invito a que seas curioso, que explores y que no te dé miedo combinar diferentes herramientas y preguntar y buscar ayuda. Y esto es todo lo que tenía que contar. No sé si me he pasado un pelín de tiempo. Te has pasado nada de tiempo, así que nada, muchísimas gracias. Lo malo de estar aquí ahora por Zoom es lo que no te podemos aplaudir, ¿eh? Así, pero yo soy representante. Nada, muchísimas gracias, a mí me ha parecido muy interesante. Bueno, este es tu correo, ¿verdad? Sí. Sí, no sé si habrá alguien, bueno, se anime a seguir preguntándote, espero que sí, ¿no? Alguna cosa y que tú estés dispuesto a responder, así que nada. Sí, yo encantado. Si tenéis preguntas de tanto sí, de... yo creo que tenemos un poco de tiempo para algunas cuestiones, algunas preguntas. A mí la verdad es que me ha dejado abrumada, sobre todo por las últimas recomendaciones, que es lo de programar. Yo digo, bueno, ya... qué depresión, pero bueno, siempre hay tiempo, ¿no? para empezar. Así que nada. Bueno, pues entonces yo creo que tenemos ahí un poco de, como os decía, de tiempo para hacer preguntas. Somos bastante gente que hemos estado aquí conectados. Hemos llegado a tener hasta 53 personas ahí participando. Está fenomenal. Pero somos bastante, o sea, yo creo que con levantar la mano, si queréis, y abrir vuestros micrófonos, podemos hacer llegar vuestras preguntas o comentarios a Ignacio. Así que a ver si se anima alguien. Y... Os he machacado. No, venga, a ver. Seguro que hay ahí preguntas o comentarios. Hola. Álvaro. Sí, perfecto. Bueno, no, yo no he levantado mi mano, he ido directo al grano, perdonad por colarme, pero
Nada, simplemente, bueno, Ignacio, muchas gracias por la presentación, me ha parecido muy chula. Bueno, yo tengo cierta experiencia muy poquita, bueno, usando Random Forest para hacer mapas de cobertura y demás, pero bueno, por ejemplo, la aplicación de las ballenas me ha parecido una pasada. No sabía que se llegaba tan lejos y bueno, pues gracias. Y mi duda en concreto era de esta competición, si he entendido bien, lo de Craggle, que nunca lo había oído hablar de ello. Entonces, nada, si podías explicar un poquito brevemente en qué consiste y cómo, no sé, cómo empezar con ello. Pues Craggle empezó en 2010 y básicamente, o sea, cualquiera puede crear una competición ahí, pero lo que hacen es compañías grandes como Microsoft o otras, ponen ahí problemas que ellos quieren solucionar y te dan unos datos, o sea, te dan tanto los datos que quieres como las soluciones. Y entonces tú tienes la libertad de crear los modelos que te dé la gana, puedes elegir Shallow Learning, Deep Learning, lo que te dé la gana, puedes hacer el procesado como te dé la gana y al final tienes que crear un modelo y lo que se te mide es la precisión con la que predices parte de los datos que ellos tienen pero no te dan. Entonces, básicamente ellos tienen parte de los datos que no te dan y tú tienes que hacer lo que puedas con los datos que tienes y crear el mejor modelo. Entonces, lo que haces, y además, si ganas la competición, te pagan mucho dinero. O sea que tienes muchísima gente haciendo estas competiciones, muchos del código que se utiliza para crear los modelos ganadores está disponible, te dan los datos, o sea que primero, coleccionar los datos y procesarlos es la mayoría del tiempo. Entonces, si te dan los datos, ya has ganado la partida. Segundo, puedes seguir los tutoriales de otra gente y cubrir una casuística, muchísima variabilidad de proyectos muy rápido, sin tener tú que empezar de cero, digamos. Y luego, además, es un muy buen sitio, como hemos visto en la presentación, para ver qué tipo de algoritmos son más efectivos. Y además, qué tipo de lenguajes de programación están, pues eso, están más acomodados y asentados en la comunidad, que en este caso es Python. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. ¿Alguna pregunta más, seguro? Sí. Bueno, hola. Yo tengo un par de preguntas porque, bueno, a la hora de aprender todo este tipo de programación, ¿dónde crees que puede ser la mejor opción? Pues yo te puedo mandar unos libros y unas recomendaciones. Al principio hay un libro muy bueno que yo me leí, que me sigo leyendo, que se llama Learning Python the Hard Way. Y bueno, no es que sea difícil, pero la verdad que está muy entretenido y te explica todo con conceptos muy llanos, digamos. Y bueno, pues primero aprender un poco programación en general, pero luego pues tienes que, a la par de aprender programación, pues tener problemas que solucionar y problemas involucrando pues teledetección. Así que yo creo que es una buena idea pues empezar leyendo libros, algún libro como el que te puedo recomendar y luego pues a lo mejor, por ejemplo, empezar siguiendo tutoriales en Kaggle de cosas como, por ejemplo, predecir cobertura del terreno. También hay otras plataformas web que dan cursos buenísimos y los explican genial, como Coursera. También te puedo recomendar alguno. Yo creo que la clave es ir en paralelo con diferentes cosas. O sea, pues por un lado haciendo ejercicios, por otro lado un poquito de teoría y tocando también un poquito el tema, o sea, sí. Porque por un lado tienes, la programación y va todo como de la mano, la programación, el machine learning y la teledetección. Entonces la teledetección la puedes dejar un poco, digamos, de lado al principio porque en Kaggle te dan los datos y focalizarte más en el machine learning y en la programación. Yo te puedo mandar, o si no puedo, no sé si lo puedo compartir luego con Sonia, algunas. Sí, si quieres mandar esas referencias, bien de libros o algún curso, como decías, si me lo mandas a mí, lo podemos poner en la página del programa de doctorado, que tenemos ahí una entradita, sí. Estaba para anunciar la conferencia y entonces pues está accesible a todo el mundo. Para los que no lo conozcáis, hay una página web que es un blog de la UPM, pero bueno, si ponéis Programa de Doctorado en Investigación Forestal Avanzada o PDIFA, con eso accedéis a la página web y ahí en las entradas del blog pues está la de la conferencia. Y entonces pues lo podemos poner ahí, que yo creo que es más fácil que no que te vayan pidiendo a ti, ¿no? Y que vayas contestando a todo. Yo creo que con esos básicos o para empezar, pues yo creo que ya está muy bien, queda ahí disponible para todos. Yo creo que esa es la pregunta del millón, la que estamos todos diciendo, ay, ¿y por dónde empezar, no? ¿Por dónde abordar? Sobre todo para los que no estamos.
Yo creo que la clave, ¿no? yo creo que la clave, o sea, porque yo no empecé a estudiar programación, digamos, porque me iba a dedicar a ello, sino porque me gustaba. Yo creo que la clave es, pues eso, que primero si no lo conoces, intenta probarlo y además es que la programación es que de verdad a mí es que me encanta. Entonces pruébalo. Me sorprendería que no te gustara, pero luego pues tira de ahí lo que te guste, vete encuadrando en esa dirección y luego la vida, digamos, te va llevando. Porque, por ejemplo, si yo no necesitaba la programación, pero la aprendí porque me gustaba y como luego la aprendí porque me gustaba, me volví bueno en eso y luego acabé trabajando en temas en el que la programación era, digamos, lo importante de mi posición. Y pues un poco por ahí. Entonces, pues si alineas un poco lo que te gusta con las cosas que sabes que van a tirar hacia adelante, como la teledetección, como el machine learning y como la programación, pues... Y otra cosa que no sé si he mencionado antes es que yo, desde que terminé el máster, me he centrado en las herramientas, no tanto en el tema ya lo tenemos, que es cualquier tema que caiga dentro del tema forestal, lo vamos a entender, nos puede tardar un poquito más, un poquito menos, pero lo que nos tenemos que centrar es aprender las técnicas, las herramientas, poner las herramientas en nuestra caja de herramientas para poder hacer cualquier tipo de análisis y eso pues es otra vez la machine learning, la detección, la programación. Ahí es donde, pues eso, ya entendemos muy bien cómo funcionan los bosques, pero nos quedan esas, digamos, herramientas para entrar en acción, digamos. Súper interesante. Sergio Alonso tenía una pregunta que he dejado en el A chat. ese, No sé si a ese Sergio le conozco. si prefieres decirlo tú o la leemos. Yo no la veo. Una vez, dice, cuando utilizas modelos para predecir cuántos años tardaría en recuperarse tras una perturbación, tienes en cuenta la posibilidad de que puedan ocurrir otros eventos que puedan afectar dicho tiempo. Por ejemplo, que haya una plaga y luego un incendio o Muy, efectos muy de cambio buena, climático, muy dado que buena pregunta. condiciones pasadas tal vez no se cumplan en el futuro. Gran presentación, como otros comentarios que están saliendo Muy en el buena chat. pregunta. El algoritmo que hemos mencionado antes, LandTrender, solo te captura, primero, no es supervisado y segundo, solo te captura el disturbio más grande en la serie temporal. Evidentemente, si tienes una serie temporal larga como la que teníamos antes de 35 años, es posible que no tengas uno, sino que tengas varios. Ese modelo solo te va a coger el más grande, que no significa que vaya a ser el más reciente. Si quieres capturar varios, tienes que utilizar otros métodos. Por ejemplo, hay un método que es también no supervisado y que se llama Continuous Change Detection Algorithm. También está implementando en Google Earth Engine y ese te captura diferentes disturbios. Lo que pasa es que yo lo he estado probando en el pasado y no he visto que funcione bien. Que también viene un poco de la mano con el tema que hemos tratado antes. Es un sistema, digamos, no supervisado y solo basado en un índice. Entonces, pues, nosotros estamos intentando, por ejemplo, ahora en la compañía crear modelos supervisados que te permitan caracterizar, digamos, varios disturbios a lo largo de una serie temporal, pero eso está aún en, digamos, en fases preliminares y es complejo porque tienes que conseguir datos con la solución, que vengan ya anotados, que es complejo. No sé si he solucionado. Bueno, el Continuous Change Detection Algorithm lo puedes utilizar, pero no funciona bien. Esa es un poco la respuesta corta. Pero el gobierno de Canadá, por ejemplo, está súper interesado en eso y están haciendo muchísima investigación en entender eso. Cambios cumulativos, porque evidentemente no es lo mismo si tienes un fuego y ya está, que un fuego y luego bichos, que bichos y luego fuego, que los tres juntos, cómo va a responder la vegetación y digamos, los fuels que tienes allí, cómo afectan diferentes disturbios y fuego forestal y todas las cosas, cambia totalmente. Gracias. Pues alguna pregunta, venga, no se anima nadie más, los que tenéis experiencia en estos campos o los que no lo tenéis y queréis empezar, ¿no? Como veíamos antes. Hola. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias, Sonia. Yo fui alumno tuyo, Sonia, me alegro de verte. Bueno, menos mal, Dios mío. Bueno, que me ha gustado. Me ha gustado muchísimo la presentación. Yo la verdad que estoy introduciéndome un poco en estos ámbitos, estoy haciendo un máster de geomática y de análisis espaciales. Y bueno, llevo ya un tiempo interesado en esto y mi pregunta más o consejo para Ignacio es cómo afrontar esto o qué consejos de cara a afrontarlo al mundo profesional más que a la investigación o qué es aquello que está más
demandado por las empresas, o qué consejo me darías para orientarme en ese sentido, más allá en un mundo de investigación o para ofertas de doctorado? Quiero tirar más por ahí, esa es mi pregunta. Pues, por ejemplo, nosotros ahora la compañía en la que trabajamos es una consultoría ambiental, muchos proyectos de la Agencia Espacial Europea y canadiense, y yo lo que siempre pido es, primero, que la gente que contratamos que entienda del tema ambiental, y eso ya lo llevas puesto. Eso lo puedes demostrar en diferentes formas. Pero luego lo que siempre pedimos, por ejemplo, en la posición en mi compañía, bueno, lo pido yo, es que tiene que saber Python y tiene que ser alguien que se maneje bien en Python. O sea, que sea capaz de, por ejemplo, por ejemplo, bajarse informaciones de Landsat, procesarlas, crear un modelo, evaluar el modelo y luego hacer predicciones con el modelo. O sea, que sea capaz no hace falta que sepas manejar todos los tipos de datos, pero sí que sepas manejar, digamos, los datos básicos, que seas competente con Python para procesar imágenes y para crear modelos. Y bueno, pues por lo menos yo me centraría en Landsat o mejor en Sentinel-2, que tiene más resolución y es más nuevo y más... Pero eso, que sepas demostrar que eres bueno en Python, que sabes de Machine Learning y has utilizado diferentes métodos. Y lo que la gente hace ahora mucho es para mostrar eso, pues tú te haces, por ejemplo, en tu tiempo libre, te haces proyectos personales y te coges, por ejemplo, un tutorial de Kaggle o de otro lado y te lo haces, lo vas explicando, creas un blog o simplemente compartes el código y eso lo pones, por ejemplo, en tu página web. Entonces le dices al tío, pues mira, sé de forestales, sé de Python estas cosas y luego, mira, lo puedo demostrar porque me he hecho estos cursos y además estos ejercicios y ellos luego pueden ir a verlo. La gente le gusta ver el código. Entonces, yo te recomiendo eso, que te centres en el Python y saber procesar por lo menos lo más básico y en Machine Learning. No sé si... Sí, perfectamente. Bueno, pues te agradezco un montón. La verdad que ya he hecho con Python he hecho algún curso y ahora estaba un poco más centrado en R porque el máster está más enfocado a R, con lo que estoy. Pero bueno, seguramente siga tu consejo y regrese a dedicarle más tiempo al Python, la verdad. Sí, si tienes preguntas o algo, no dudes en mandarme un email, que yo la verdad que encantado. Pues te agradezco un montón, seguro que sí. Lo que pueda. Sí. Esa oferta, ya verás lo que te va a caer ahí. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos también otra pregunta en el chat de Antonio Ruano que dice, muy interesante la presentación, Nacho, tengo una duda, ¿cómo trata el Machine Learning las autocorrelaciones temporales o espaciales o filogenéticas o estructuras de dependencia entre grupos? Pues eso es un tema... Aquí hay nivel, ¿eh? Yo creo que, sí. digo en las preguntas que están llegando. Por ejemplo, tienes que tener, en general, por ejemplo, las autocorrelaciones espaciales, tienes que tener cuidado cuando creas el modelo. Pero, por ejemplo, digamos que tienes información de campo y quieres construir un modelo. Si la información de campo cubre varios píxeles de remote sensing, no puedes... Bueno, normalmente lo que haces es, primero, digamos que tienes 100 observaciones de campo, por ejemplo, de predecir la altura. Y luego lo primero que haces es que tienes que dividir ese dataset entre la parte que vas a utilizar para entrenar el modelo y la parte que dejas fuera para evaluar el modelo. Entonces, lo que no puedes hacer es, si tienes un plot, por ejemplo, que captura 4 píxeles, no puedes mandar un píxel de esos a la parte de evaluar y la otra a la de entrenar, porque básicamente esos píxeles pertenecen al mismo plot, digamos, comparten información. Entonces, si tú no te das cuenta de eso, si lo mandas, entonces el modelo va a hacer lo que se llama overfitting, o sea, va a utilizar, no sé si me estoy explicando bien, pero hay una cosa que se llama data leakage. Estás como transmitiendo información entre la parte que estás utilizando para el modelo y lo que estás utilizando para evaluar el modelo. O sea, que significa que la parte que estás utilizando para evaluar el modelo no es totalmente independiente y entonces la evaluación que haces es sesgada. Lo que estoy diciendo es que, bueno, si tienes un píxel por plot, nunca va a haber autocorrelación porque el píxel está separado, pero si hay varios o si hay grupos que pueden crear esta comunicación entre los datos que utilizas para entrenar y para evaluar, pues es algo que tienes que tener mucho cuidado con ello. Luego, en el término temporal, primero, Shallow Learning no es bueno para el término temporal. Lo que normalmente haces es predices un año y luego predices varios años y luego lo pones junto, como hemos hecho, si haces el siguiente análisis. Pero si lo utilizas en Deep Learning, lo que se hace siempre es que tú no puedes predecir tienes que utilizar en el modelo el pasado
tienes que entrenar con el pasado y predecir el futuro. No puedes mezclar datos, no puedes darle al modelo... o sea, digamos que tienes una serie temporal de 20 años, ¿vale? Entonces para entrenar el modelo, tienes que entrenar el modelo en el pasado y para predecir el futuro. No puedes mezclar datos del pasado y del futuro porque si no, también tienes esa data leakage, tienes esa información que se traspasa al modelo. No sé si me estoy explicando bien. Te puedo mandar más información al detalle de esto, pero básicamente tienes que entender muy bien. Primero, si es temporal es diferente, pero sí tienes que tener mucho cuidado porque como tengas problemas de autocorrelación, el modelo te va a decir que está trabajando mejor de lo que de verdad está trabajando. Cómo separas los datos y qué tipo de estratificación y todas estas consideraciones son importantísimas. Creo que he liado las cosas más de lo que estaba. No, yo creo que está claro. Pues si no nos dice nada Antonio, José Luis Pancorbo también pregunta aquí en el chat, que dice, hemos visto que este campo está evolucionando muy rápido. ¿Crees que los satélites gratuitos que se están utilizando ahora, como Sentinel-2, van a seguir utilizándose durante muchos años? Sí, esto va a ir a más, va a haber más satélites y hay satélites que trabajan en constelaciones y encima te dan información a muy alta resolución y además muy frecuentemente. Y el término, lo que hemos hablado antes, que cada sensor tiene como sus características. O sea, cada sensor tiene su nicho y eso, al final lo que pasa es que va a haber muchísimos y va a ser un poco complicado entender cuál es cuál y cómo accederlos, entonces por eso hay que mantenerse un poco, digamos, en el frente de la tecnología y ser curioso y entender dónde puedes utilizar qué y también un poco leer también artículos nuevos con las diferentes tecnologías. Así que una de las partes, digamos, complejas del Big Data Revolution es mantenerse en el frente, porque tienes que mantenerte en el frente de la tecnología. A lo mejor no te informas durante unos meses y te das cuenta de que lo que estabas haciendo antes ya no vale para nada o hay un método que en vez de tardar 3 horas tardas 1 minuto. Entonces va a haber mucho más de eso y otra cosa que he estado yo viendo venir es que, bueno, todo el tema del deep learning y todo esto, el aplicarlo a imágenes de satélite como he descrito aquí es algo poco común y algo que va a expandirse de forma tremenda en el futuro y que se está explorando ahora. O sea que el deep learning está metiéndose también en nuestro campo y nosotros tenemos una oportunidad de oro porque, digamos, al punto de entender, o sea, para hacer estos análisis tienes que saber de machine learning, de teledetección, de programación y además de lo que estás estudiando. Y ahí la gente que llega pues con educación de diferentes campos. Por un lado te viene gente que viene de computer science, son programadores buenísimos, el programa te lo hacen increíble, súper organizado y corre súper rápido, pero luego no tienen ni idea ni de teledetección ni de estudiar los bosques. Entonces, pues ellos intentan meterse ahí, pero nosotros también podemos ir desde el otro lado. Nosotros venimos desde abajo, entendemos muy bien cómo funciona el bosque. Sí, además aprendemos programación, remote sensing y todo eso. No es competir con ellos, sino que podemos interaccionar con ellos y colaborar con ellos y sacar su capacidad de programar y mejorar lo que hacemos y ellos se pueden beneficiar de nuestro entendimiento de los bosques. Entonces, claro, nos juntamos ahí en el medio. Ahí en el medio nadie va a saber de todo. Entonces, por eso es que la colaboración es importantísima, pero tenemos que estar ahí. Si no estás ahí, pues hay que aprender las herramientas, que es un poco lo que yo venía comentando antes. Eso nos da todo, vamos, que yo creo que da muchas, muestra ese camino, ¿no? Y esas oportunidades para todos nuestros estudiantes, a ver, que se animen, ¿no? Y no se echen para atrás un poco ante la dificultad, ¿no? De la parte de programación. Porque tú lo vendes muy bien, que te ha gustado mucho, pero yo entiendo que para mucha gente, pues que pueda ser un poco... Bueno. Estoy de acuerdo porque no hay un camino, no hay una educación que te lleve ahí, tienes como que llevarte tú ahí y hay muchos caminos y hay muchas decisiones, pero también las hay para, digamos, o sea, los programadores y computer science tampoco hay un camino claro para ahí, no hay un camino para ahí ni para nosotros ni para nadie, digamos, es un poco como ahí llega la gente, pero cada uno llega con sus historias, con su educación y con sus intereses y cada uno contribuye con unas cosas, pero es fuerte en unas cosas, pero menos fuerte en otras, ¿sabes? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Venga, no se anima nadie. Abre el micrófono. Estamos aquí en familia. ¿Algún comentario más? Sonia, ¿Sí? Luis García.
Hola Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Ignacio, no te conocía, pero bueno, ahora ya te pongo cara. Ahora ya te pongo cara. Soy compañero de tu padre aquí y de Sonia, bueno, de todos los profesores que estamos ahora mismo conectados. Y nada, agradecerte muchísimo, muchísimo tu intervención en esta Semana Forestal y concretamente en esta conferencia. Charla, llámalo como quieras, de alto nivel, que nos ha permitido a todos, a los que somos unos aficionados a esto y a los especialistas, pues que veamos la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, etcétera, etcétera, como una herramienta fundamental para nuestra actividad forestal, que como decías, bueno, lo forestal lo conocemos, pero todo lo que has contado no lo conocemos. Nosotros somos usuarios muy poco avanzados, yo te diría que casi en iniciación. Hemos trabajado en redes neuronales artificiales para predecir biometría en anatomía de maderas, por ejemplo, en la predicción de las características de un tablero a fabricar, metiendo como neuronas parámetros como, y esto a lo mejor te suena chino, pero seguramente no, el tamaño de la fibra, la dosificación de la cola, etcétera, etcétera, para predecir cómo es el tablero al final. Estamos utilizando perceptor multicapa y estamos usando R, o sea que tampoco estamos a un nivel tan alto, pero esto nos ha permitido llegar a proponer al Ministerio un programa de deep learning para identificación de maderas a través de las secciones transversales. No te puedes ni imaginar lo que estamos aprendiendo y las utilidades que tiene la inteligencia artificial junto con lo que has contado y el deep learning que estamos utilizando nosotros, es que es un campo sin fondo. Sí. Pensábamos que la inteligencia artificial iba a llegar dentro de nosotros, pero es que la tenemos ya, o sea, está aquí funcionando. Sí. Y bueno, además, por lo que te he entendido, te has metido en esto porque te gusta. No hay nada, no hay mejor asignatura que a uno le guste esto. Si te gusta, triunfas con toda seguridad. Así que te animo a que sigas en ese camino. Y como tenemos mucho tiempo por delante, especialmente vosotros los jóvenes, nosotros ya menos, para lo profesional, pues decirte que sigas con ello, porque estoy convencido que habrá muchísimas oportunidades a las que puedas acceder tanto en el mundo laboral como en el mundo de la investigación o como en el mundo profesional de la docencia, en asignaturas que en este momento en nuestra escuela están ausentes. Muchísimo ánimo y muchísimas gracias por tu conferencia, Ignacio. Que sigas bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Sí, totalmente de acuerdo en lo que dices. Bueno, primero es un privilegio para mí estar aquí y todo lo que pueda contribuir a comunicar estas cosas. No es que estemos atrasados en la universidad, es que esto es un territorio nuevo para todos y es un territorio que hay que conquistar. Y como hemos dicho, nosotros tenemos un conocimiento muy profundo del tema forestal. Tenemos ahora que conocer, bueno, y también lo que he dicho antes, que el deep learning no es algo que se aplique a este tipo de aplicaciones. Entonces tenemos que reinventarnos, tenemos que aprender estas herramientas, tenemos que aprender lo que se ha hecho con el deep learning y llevarlo a nuestro campo y cubrir estas aplicaciones con esta nueva tecnología. Y esto, pues eso, como hemos dicho, es un terreno que se ha abierto nuevo para todos, cada uno llega con diferente background y el tema no es simplemente llegar, sino que quien llega, pues cada uno tiene sus cosas fuertes y las nuestras es una de ellas en que entendemos de verdad lo que se tiene que analizar y pues eso, trabajar de forma interdisciplinar con otro tipo de gente, con software developers, con programadores y eso al final es lo que a la larga, colaborar con gente buena en el tema, es lo que a la larga nos va a llevar a meternos ahí y a quedarnos ahí. Y eso, yo encantado. A mí, como dices, yo creo que la clave es esa también que bueno, en este caso he tenido la suerte de que a mí me gusta esto y que yo, bueno, no lo puedo decir en las entrevistas de trabajo, pero es que yo haría esto si no me pagaran. A mí esto me gusta. Yo esto lo hago en mi tiempo libre. Entonces, pues, pruébalo. Si te gusta a ti, esto es un privilegio porque aprendes tú sin saber, y encima es algo, digamos, útil. Y bueno, para lo que te pueda ayudar yo estoy fascinado con esto y para lo que te pueda ayudar, pues yo ver gente que se meta en este campo y que le guste, a mí me hace feliz, así que con lo que yo pueda ayudar, pues ayudaré. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Pues eso, muchísimas gracias. Yo creo que ya ha hecho aquí la síntesis final. No sé si habrá alguna preguntilla más.
Pero lo que estaba viendo en el chat eran más enhorabuenas y agradecimientos a la charla de hoy, que además ya volvemos a recordar que se quedarán ahí grabados, ¿no? Y que lo podrán consultar sobre todo muchos de nuestros estudiantes del grado, del máster, y espero que se animen, ¿no? A ver si es tan hobby como en tu caso, o bueno, pero que vean esas enormes posibilidades, ¿no? Que hay para trabajar. A mí me ha animado mucho la parte casi tradicional que decías tú, de todo lo que sabemos del funcionamiento del bosque, de los sistemas, cómo podemos aportar a esta toma de decisiones y al control de lo que está ocurriendo, ¿no? Así que vamos. Y luego habrá mucha gente que se dedique también a todos los procedimientos que has contado, ¿no? Tanto teledetección como machine learning, deep learning, etc. Pues son las 7:20, si no hay ninguna pregunta más, así ahora en los últimos segundos. Ahí, de nuevo, gracias y enhorabuena. Pues gracias. yo creo que lo podemos dejar aquí. De nuevo, te tenemos que agradecer todo tu tiempo, la presentación y más la oferta que haces, encima así a ciegas, a nuevas consultas. Así que espero que te veamos pronto por aquí otra vez en alguna otra charla, si te parece, ya te tenemos enganchado para este tipo de seminarios. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos y lo dejamos aquí, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos por atender y gracias, Sonia. Nada, a ti siempre. Hasta luego.